Apocalipsis, capítulo 20. Gloria a Dios. ¿Tiene lista su palabra? Bueno, muy bien. Entonces vamos a leer de la palabra del Señor. Vamos a leer inicialmente todo el capítulo y luego tratamos de hacer un resumen porque es un capítulo muy importante en Apocalipsis. Tranquilo, ya lo oculto yo. Bueno, voy a agrandarlo para que todos lo vean ahí mientras tanto. ¿Quieren verlo de ahí? ¿Se alcanza a ver? Apocalipsis capítulo 20. Dice: vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi a las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Vamos a tratar de hacer lo más sencillo, aquello que parece muy complejo. Si ustedes miran conmigo en el versículo 2, dice: lo ató al final de él por 1000 años, ¿cierto? Si miran el versículo 3, hasta que fuesen cumplidos 1000 años. ¿Dónde más nos habla de los 1000 años? Si seguimos mirando en el versículo 4, y vinieron y reinaron con Cristo 1000 años. Verso 4. Si vemos en el versículo 5, los muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Versículo 6 dice al final del versículo: y reinarán con él, con Cristo, ¿durante cuánto? 1000 años. Versículo 7, cuando los 1000 años se cumplan.
Más sigue diciendo, hasta el versículo 7, el inicio de esta sección de Apocalipsis enfatiza muy fuertemente en los 1000 años. De ahí para adelante habla de algo que sucede al final de los 1000 años. Entonces, ¿dónde más se habla esto en la Biblia? Hay dificultades con este concepto de 1000 años. Algunos dicen, en el Nuevo Testamento dicen 1000 años son como un día para el Señor, o como el día de ayer que ya pasó, Pedro citando al salmista en el Antiguo Testamento. No más, de resto no aparecen 1000 años por ningún otro lado. El Antiguo Testamento sí tiene referencias a un reinado que parecería de muchos años, pero no coordina específicamente con miles. Lo cierto es que este es un periodo que tiene varias interpretaciones, y creo que las voy a abrir de una vez aquí en las diapositivas para que las puedan ver, porque inicia hablando del milenio. Esto no, esto sí. ¿Alcanzan a ver, hermanos? Hay tres corrientes: el amilenialismo, el postmilenialismo y el premilenialismo. Voy a agrandarlo un poquito. Aquí está la verde. Amilenialismo tiene sus características, su historia y resumen. El amilenialismo lo sostuvo Orígenes, un padre de la iglesia, después de los apóstoles, Agustín, siglo IV, los reformadores luteranos y calvinistas, y es la mayor forma en que los cristianos han interpretado el milenio de Apocalipsis 20. Amilenialismo. El postmilenialismo, que aparece por acá de amarillo, Ticonius, antiguamente, los puritanos en el siglo XVI, en el siglo XIX, pero ha sido minoritario en todas las épocas, estos postmilenialistas. Y los otros, que ahora son mayoría en este tiempo y que la mayoría de iglesias interpretan así el milenio, son los premileniaristas. El premilenialismo histórico es uno, y otro es el premilenialismo dispensacional. El uno porque confía en el pacto y el otro porque habla de dispensaciones. Esto suena muy teológico, pero es muy sencillo. Este histórico sí lo tuvieron muchos antiguos hombres de Dios, como Justino Papías y Papías, pero era minoritario en el transcurso de la historia. Y este premileniarismo dispensacionalista lo tuvo Darby en 1850. Darby fue el que inspiró o impulsó a Scofield. Scofield sacó una Biblia en el siglo XIX de comentarios bíblicos, con los comentarios de él, y dando esta interpretación, y por eso se esparció esta interpretación en Estados Unidos y luego acá en Latinoamérica. Pero esta interpretación del dispensacionalismo de Darby es nueva. También hay que recordar, estaba yo repasando, que William Miller, un hombre que nació como bautista, luego terminó siendo teísta, pasó a ser masón, y luego cuando se reencontró con el Señor en la iglesia bautista, habiendo sido militar, se puso en Estados Unidos a interpretar la Biblia y a decir cuándo venía Cristo. Todo esto viene de los tiempos futuros, de cuándo regresa Cristo. Fue el que dio inicio a lo que hoy llamamos como el adventismo del séptimo día, poniendo fechas. En ese mismo siglo XIX, o sea, ese siglo XIX, todo el mundo estaba parado para saber cuándo venía Cristo. ¿Qué interpretan cada uno de ellos? El amilenialismo viene del sufijo a, que significa no o sin milenio, o más bien sin milenio literal, con un milenio pero simbólico. Dice que el periodo de Apocalipsis 20 es un periodo largo de tiempo, pero entre las dos venidas de Cristo, entre la primera, cuando vino a morir en la cruz, y la segunda, cuando regrese a juzgar. Dice que Satanás es atado en la primera venida, y enseña que cuando ahí dice que fue atado Satanás, fue como cuando Cristo dijo en Mateo que había venido a atar al hombre fuerte, y que limitó su poder para que pudiera la gente convertirse. Enseña también por la palabra de Dios que este milenio comenzó con evangelismo y termina con apostasía antes de que Cristo venga, y con el anticristo, y con Satanás desatado un poco de tiempo, la gran tribulación y entonces la segunda venida de Cristo.
Sí hay un rapto, pero un rapto post-tribulacional. Todos los cristianos pasan por tribulación y dificultad. Y hay un rapto, como dice en 1 Tesalonicenses 4, pero es para recibir al Señor en el aire, no para que el Señor nos reciba y nos lleve allá eternos en el cielo, sino para recibirlo nosotros y que Él esté con nosotros acá por siempre, después que se haya terminado el milenio. Hay una resurrección, pero una resurrección espiritual. Y la primera resurrección que habla ahí, en Apocalipsis 20, dice que es la resurrección espiritual. Dos formas de interpretarlo. Uno dice que es la resurrección de las personas cuando se convierten. ¿Qué pasa cuando alguien se convierte? Viene nueva vida. Hay un cambio, un nuevo nacimiento en su corazón. Ha resucitado espiritualmente. Entonces dicen que ese texto es simbólico y que así como la cadena de Satanás es simbólica y no lo amarró con una cadena, sino que lo limitó, así es simbólica la resurrección. Y cuando dice de resucitados al inicio del milenio, son todos los que se convierten a Cristo mientras va pasando la historia hasta que Cristo regrese. Pero hay otros que interpretan, vaya conmigo por favor al texto bíblico de nuevo, que no son los que se convierten, sino que la resurrección o los resucitados son los creyentes que mueren y van al cielo. Porque dice, versículo 4, vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y la palabra de Dios, los que lo habían adorado a la bestia y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Entonces está diciendo que estos son los resucitados, algunos, porque mire lo que dice acá en el versículo 15 al final, esta es la primera resurrección. Claro, en la Reina Valera suena como raro porque dice primero, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron los 1000 años. Entonces pareciera que la primera resurrección fuera la de los otros muertos. Pero mire cómo lo dice NBI, después de que habla de las almas que subieron al cielo y reinaron con Cristo 1000 años desde el cielo, dice, esta es la primera resurrección, lo pone primero, porque sería la forma más lógica de escribirlo. Entonces esta forma de interpretarlo muestra que la resurrección sería espiritual y que sería cielo nuevo y tierra nueva después de que Cristo venga, no un milenio literal, sino que Cristo ya está desarrollando su reinado y estamos reinando con Cristo en el cielo. La forma de interpretar la Biblia es gramática histórica, el Apocalipsis se ve como paralelismo progresivo, como una serie de visiones que les he comentado yo, y el esquema está basado en el esquema de los 2 siglos. Vamos a dejar esto un momento de los 2 siglos para el final. Quiero dejarlo como la cereza del pastel para mostrar por qué yo me inclino por este sistema de interpretación. El otro del posmilenialismo que enseña, si A es sin, pos, ¿qué significa? ¿Ah? Pues, entonces, estos personajes enseñan que Cristo no viene antes del milenio, sino después del milenio. Que el milenio es literal, 1000 años, pero al final de la era cristiana, o sea, de la era que estamos viviendo entre la primera y la segunda venida de Cristo. Pero es un periodo de paz alcanzado por la iglesia a través del evangelismo. Algunos de estos postmilenialistas dicen que es que va a haber tanto evangelismo y va a avanzar tanto el reino de los cielos que no todos, pero la mayoría de gente se va a convertir y va a haber una paz impresionante en la que Cristo está reinando en el mundo. Otros dicen que incluso los no creyentes, por medio del avance y de la educación de los cristianos, también van a recibir esa paz. Entonces, hay un super éxito de la evangelización al comienzo del milenio. Satanás es atado para que haya paz y prosperidad al final de la tierra, por 1000 años. Al final de los 1000 años, Satanás es desatado, hay apostasía, gran tribulación, ataque final contra la iglesia, rapto igual que en la postura anterior, post-tribulacional, resurrección general. Las dos posturas enseñan que hay una sola resurrección al final y un solo juicio, pero que la resurrección que dice Apocalipsis primera es espiritual, dicen los unos, y aquí hablan es del nuevo nacimiento de las personas que se van convirtiendo. Después cielo nuevo y tierra nueva. Esta interpretación, ¿quién la tiene? Hoy en día hay un ministerio en Estados Unidos que a mí me gusta como cantan, que se llama Sovereign Grace, Gracia Soberana, y ellos son postmilenialistas.
Pero también ellos son preteristas. Creen que la mayoría de los acontecimientos de Mateo 24 escritos por Cristo y que la mayoría del Apocalipsis se cumplió en la época de los apóstoles, en el año 70. Pero creen que esto del milenio es sí al final de la era cristiana, pero sin una tribulación y sin nada antes de que Cristo regrese. Simplemente Cristo regresa y de una vez empieza el reinado eterno de Él, en cielo nuevo y tierra nueva. No un reinado milenial literal. La anterior no tiene milenial literal, esta lo tiene, pero antes de que Cristo venga, y luego cuando Cristo viene ya todo está muy bien. ¿Qué problemas tiene esta postura? Pues que las cosas parecen el resto de la Biblia que no dice que vayan a mejorar antes de que Cristo venga. Que va a haber, dijo Cristo, el amor de todos se enfriará. Dice la Biblia, se enfriará, dice Pablo. Cristo dijo, se hallará fe en la tierra, y tiene ese problema grande, ese conflicto grande de si realmente la tierra va a mejorar antes de que Cristo regrese. La anterior postura, la que no cree en un milenio literal, tiene el problema grande de la palabra resurrección, de decir que es la ida de las almas al cielo. Sería el único texto que dijera la resurrección así. La premileniarismo, que es la que todos ustedes han escuchado, ¿cierto? Que es que Cristo viene antes de un milenio literal, ¿cierto? Cristo viene y comienza 1000 años de gobierno de Cristo. El histórico dice que simplemente Cristo viene y que el milenio comienza con su primera venida, que hay evangelización, apostasía, gran tribulación, rapto y primera resurrección antes de esa primera venida o simultáneamente, perdón, de esa segunda venida, a reinar aquí 1000 años, después de esa primera venida. Satanás es atado y después de una gran batalla. ¿Cuál es la diferencia entre los que dicen que Cristo viene antes del milenio, históricos, y los que dicen que Cristo viene antes del milenio, dispensacionalistas modernos? Que los primeros creen que Él viene de una y que viene incluso después de la tribulación. No se ponen problemas con los 7 años, los 3 años y medio y antes nada de eso. Los dispensacionalistas dicen no, primero tiene que venir la última semana de Daniel, tiene que venir 7 años, la última semana son 7 años de tribulación, los 3 últimos años y medio son gran tribulación, y después, y Cristo viene, la mayoría dice, al principio de esos 7 años y medio, y hablan incluso hasta de 3 venidas, la primera cuando vino a salvar, la segunda cuando venga en un rapto secreto. Los dispensacionalistas, premilenaristas, no todos, pero los premilenaristas dispensacionalistas hablan de un rapto secreto. ¿Cuántos han visto la película de Los que se quedaron? Estábamos en el culto en la iglesia, un miércoles hablando del Apocalipsis 20, vino el Señor y cuando se dieron cuenta se llevó a todos y se quedaron ellos. ¿Sí han visto la película? Que quedan las ropas dobladas, que la gente se va, Cristo viene por ellos. Enseñan ellos que va a haber una venida secreta de Cristo en un rapto secreto donde nadie se va a dar cuenta. El problema no es el rapto, porque está en la Biblia, el problema es ese pedacito de secreto, porque la Biblia no lo sustenta. Todos hablan del rapto porque está en 1 Tesalonicenses capítulo 4, pero los unos hablan de que el rapto es para que recibamos a Cristo, los otros hablan para que Cristo nos reciba secretamente sin que nadie se dé cuenta y nos lleve y nos esconda 7 años allá. Esos son los dispensacionalistas. Eso es lo que nos han enseñado. ¿A qué le han enseñado a usted? Habla mucho de Daniel, de las 70 semanas de Daniel, y déjeme profundizar un poquito más. Su forma de leer la Biblia es muy literalista. Es decir, si aquí dice que es un marrano, es un marrano. Si aquí dice que es una oveja, es una oveja. Y ojo con esto, si aquí dice que es Israel, es Israel. Complicado porque al final de Romanos capítulo 2, el apóstol Pablo dice que no es judío el que lo es realmente, sino el que lo es de corazón. Entonces no está hablando de los judíos de Israel, literal, sino judíos espirituales. Entonces, al volverse tan literalista, entonces mire lo que hacen. Ellos dividen así Apocalipsis. Los primeros 4 capítulos, situación de la iglesia, del 8 al 18, dicen que es la gran tribulación. El capítulo 19, que lo vimos la semana pasada, después de ver la caída de Babilonia, es la segunda venida de Cristo, y el 20 es el milenio literal, el 21 y el 22 ya es el cielo nuevo y tierra nueva, así dicen ellos.
Eso lo dicen tanto los premilenaristas dispensacionalistas como los históricos, pero los dispensacionalistas dividen la historia en 7 dispensaciones. Y escuche esto que es muy importante, si algo tiene que quedarle grabado para que le genere la necesidad de estudiar a ver si lo que entendemos del Apocalipsis cuadra con el resto de lo que entendemos de la Biblia y no nos descuadra el Evangelio, es lo siguiente, que ya lo he dicho varias veces y lo acabo de decir. Como ven todo literalista, dicen que hay 2 pueblos de Dios simultáneamente. ¿Cuáles son esos 2 pueblos de Dios? La iglesia, ¿y cuál otro? Israel. Entonces dicen, eso no se había contemplado antes del siglo XIX. El premilenarismo histórico simplemente dice que Cristo viene antes del milenio, no más, y que hay un milenio literal. El premilenarismo dispensacionalista introduce una interpretación en el siglo XIX a través de Scofield, en la Biblia de Scofield, antes con Derby, diciendo que hay 2 pueblos, y algunos predicadores lo dicen bien bonito. A Abraham se le dijo que así como tus descendientes serán como las estrellas de los cielos y como las arenas del mar. Y dicen, los cristianos somos las estrellas del cielo y los judíos son las arenas del mar, dicen ellos, de la playa. Tan es así que cuando veamos el capítulo 21 y 22, y con eso terminamos Apocalipsis, nos daremos cuenta de que todo se centra en el territorio que conocemos hoy de Israel, y algunos llegan a decir que cuando terminen todas las cosas, los judíos van a vivir, israelitas, acá en la tierra, y los cristianos, la iglesia, van a vivir en la nueva Jerusalén que baja del cielo, que es una ciudad, incluso alcanzan algunos a decir, que se queda suspendida en el aire, para que nosotros quedemos ahí y ellos queden acá abajo. Hacen una división a veces tan fuerte que llegan a decir eso. ¿Cuál es el problema con ello? Para mi concepto, el problema es que termina siendo tan literalista que a veces no nos permite ver símbolos detrás de lo que se está diciendo en la Biblia, que la Biblia lo usa. Si yo digo, estoy más cansado, ¿cierto? Más cansado que el profesor nuevo en guardería. Estoy siendo simbólico, ¿cierto? Estoy utilizando el cansancio en la guardería de un profesor para decir que estoy cansado yo. O si digo que estoy más caído que las Torres Gemelas, estoy utilizando también un símbolo de las Torres Gemelas. Pues si yo digo estoy como las Torres Gemelas, directamente, entonces alguien tiene que decir, pero ¿cómo es eso? Caído, me caí. Físicamente o espiritualmente, estoy utilizando un símbolo. Entonces cuando digo Torres Gemelas no estoy hablando literalmente de las Torres Gemelas, sino que estoy apelando a algo en mi vida. Entonces ese es un problema. El otro problema es que divide muy exactamente la Biblia y da tantos tiempos tan exactos, especialmente con toda la Biblia, con toda la historia de redención, que a veces se ignora que toda la historia de la redención es progresiva y que culmina con Cristo. Y pareciera que lo que pasó antes no se conecta con nosotros. Y llegan a decir, muy importante porque ustedes tal vez lo escucharon, y por eso es que ustedes siguen escuchando hoy en día que Israel es el reloj profético del mundo y que lo que suceda con Israel determina qué va a pasar con la creación. ¿Por qué? Porque ellos llegan a decir que el plan de Dios era con Israel. Como vino Cristo y lo rechazaron los judíos, y eso pareciera cuadrar con la Biblia, entonces se abrió un paréntesis. O sea, un problemita le sucedió a Dios, que quería salvar a los judíos, lo rechazaron, entonces le tocó abrir un pueblo que no quería abrir. No lo dicen, pero lo van a entender, que se llama iglesia. Y el paréntesis termina cuando venga Cristo y sigue su plan con el pueblo judío. Mire cómo dividen no solamente la historia de la redención, sino los pueblos. Cuando la Biblia establece que todo ya estaba planeado desde el principio. Por ejemplo, Efesios dice que nosotros fuimos escogidos para salvación desde antes de la fundación del mundo. Esto no fue algo que tomó por sorpresa a Dios. Es un proceso que trae el Señor sobre nuestras vidas. Romanos capítulo 11 se desgasta Pablo explicando por qué no tomó por sorpresa a Dios y qué grande es la sabiduría de Dios e insondable sus caminos, porque precisamente la desobediencia de los judíos hizo que se convirtieran los creyentes, los gentiles, a Cristo. Y que luego los gentiles van a hacer que se conviertan los judíos que no se han convertido, que todo es un plan de la insondable sabiduría de Dios.
Se vuelve muy literalista, se vuelve muy divisionista de la Biblia y termina siendo esa gran división al final del pueblo de Israel y el pueblo de Dios. Y da muchos detalles y llenan tableros. Yo me la sabía. Hay gente que sale en YouTube. Venga, le digo cómo va a ser. Primero vienen tantos años, luego vienen los 7 años de la tribulación, luego 3 años y medio, a los 3 años y medio se confirma el pacto con el anticristo. Entonces ahí viene, algunos dicen que ahí es donde viene la tribulación, otros dicen que antes, luego a los 7 años ya viene Cristo, viene por nosotros en secreto. Dicen los post-tribulacionistas, los pretribulacionistas dicen no, viene antes para que durante esos 7 años la pasemos en confort en la boda del Cordero y luego regresa con nosotros a gobernar. ¿Por qué tiene sustento? Escuchen por qué creo que tiene sustento y por qué la mayoría cree que tiene sustento. Porque Apocalipsis 20, pareciera ser la continuación de Apocalipsis 19. Y no una visión distinta como sostiene el paralelismo progresivo. La palabra vi, ¿cuántas veces aparece? Versículo 20, vi además. Versículo 4, vi tronos. Versículo más adelante también aparece la palabra vi. Y ya antes han aparecido 4 bis en el 19. Entonces pareciera ser una continuación. El 11, luego vi. Entonces pareciera ser una continuidad de la visión. Además, tienen el sustento en el hecho de que parece ser que cuando dice que gobiernan con ellos, las almas dice que reinaron con él 1000 años, pues pareciera ser que viniéramos a gobernar con Cristo aquí. Entonces tiene mucho sustento. Tiene mucho sustento porque además de ello, habla de la resurrección primera. Y tiene sustento en decir que se resucitan primero los creyentes allí y que luego van a resucitar todos, porque dice que después al final todos, cuando se cumplan los 1000 años. Tiene sustento porque dicen Satanás fue atado, pero Satanás todavía nos sigue tentando y nos sigue haciendo estorbo, o sea que no ha sido atado realmente, será atado durante esos 1000 años. Tiene varias cosas que lo sustentan. Tiene varias cosas. El problema, ¿sabe cuál es de esta postura? El principal problema, solo con el texto, ¿sabe cuál es? Este problemita. Más adelante dice que después de ese milenio, saldrá Satanás, verso 8, para engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra. ¿Y a quién le va a engañar Satanás? Si supuestamente los creyentes ya hemos sido resucitados y estamos aquí en cuerpos gloriosos. Dicen ellos, va a engañar a los que quedaron acá que no eran creyentes. Ese es el problema. El problema grande es que va a haber creyentes inconversos, creyentes con cuerpos gloriosos e inconversos todavía con posibilidad de rebelarse contra Cristo. Si usted tiene Biblia, por favor vaya conmigo a Apocalipsis capítulo 20. A Lucas capítulo 20. Sí, ese sería el asunto. Entonces no serían verdaderos cristianos. Ese es el problema asunto. Vamos a ir a Lucas capítulo 20, versículo 34 al 35, que es muy importante. La mayoría de los hombres de Dios que hoy en día refutan esta postura, sostienen la postura del amilenialismo, porque la postura del amilenialismo dice que en Lucas 20, 34, Cristo dice, respondiendo, entonces Jesús les dijo, los hijos de este siglo se casan y se dan en casamiento. Los de este siglo, mas los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos, ni se casan, ni se dan en casamiento. Es muy importante, es tan importante que incluso lo vamos a ver directamente ahí en la Biblia, ya que tenemos aquí la Biblia abierta en la pantalla. Ya que la tenemos abierta en la pantalla, vamos a verla acá de una vez. Mire lo que dice Lucas 20, 34, 35. Ahí que está enseñando Jesús, ¿qué significa la palabra siglo? No son 100 años, es eras, esta época. Cristo divide así la historia. Esta era es diferente a la era que viene.
¿Qué lo divide? La resurrección. Cuando haya resurrección cambian todas las cosas. Dice, ahora, versículo 33, la resurrección, ¿de cuál será esposa esta mujer, ya que los 7 estuvieron casados con ellas? Es la pregunta que le hacen al Señor Jesús. Si hay una resurrección, cuando resucitemos todos, ¿con quién va a estar casada la mujer que se casó con varios maridos aquí porque enviudó varias veces? Jesús le contesta, la gente de este mundo se casa y se da en casamiento. Esa es la Reina Valera, perdón, la NBI. La Reina Valera dice, los hijos de este siglo se casan y se dan en casamiento. Fíjense que la NBI dice, este mundo, o sea, este tipo de mundo. Más los que fueron tenidos de alcanzar aquel siglo o aquel mundo, el nuevo cielo y la tierra nueva, según Apocalipsis, y la resurrección de entre los muertos, ni se casan ni se dan en casamiento, porque ya no pueden morir más, pues son iguales a los ángeles y son hijos de Dios al ser hijos de la resurrección. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando venga la era después de la resurrección, no va a haber casamiento. Entonces el problema grande de la interpretación premilenarista es, con un milenio literal, es que van a estar gobernando aquí los creyentes resucitados y otros, ellos no van a morir más los creyentes no van a casarse, pero van a estar con gente que sí muere, que sí se casa y que sí puede pecar, porque al final del milenio, cuando Satanás es desatado, se rebelan contra Cristo, y eso no parece sostenerlo el Señor Jesús. Esa mezcla no, hay diferencias. Esta era con la era que viene. Con la parábola de los obreros de la viña también el Señor dice lo mismo. Entonces, hermanos, ese es el gran problema. Por eso yo prefiero entender que el milenio, de acuerdo a la postura milenialista, no es literal, sino que es simbólico de la era cristiana. ¿Qué nos sirve a nosotros? ¿De qué nos ayuda? Primero nos ayuda como información, para nosotros conocer a los demás cristianos. Usted va para Estados Unidos y no se va a encontrar con que todos son, como la mayoría de acá, pretribulacionistas, premilenaristas y que creen que Cristo viene al principio de un milenio de 1000 años literales, reales. Se va a encontrar con que hay gente que cree que Cristo va a venir al final de un milenio simbólico o un milenio literal, postmilenaristas, y se va a encontrar con gente que crea, cristianos verdaderos de sana doctrina, que crean que Cristo va a venir es después de un milenio simbólico, que es la era que estamos viviendo, que no hay 1000 años literales. Es muy importante porque eso afecta nuestra interpretación de la Escritura. Si lo vemos por el amilenialismo, que es como a mí me parece más correcto, primero el milenio se inició al atarse la acción de Satanás. ¿Cómo se ató? Cuando Cristo vino y lo derrotó. ¿Cómo lo derrotó Cristo? Viviendo perfectamente y muriendo en la cruz. ¿Sigue estando Satanás? Sí. Pero digo a alguien, lo que pasa es que la cadena es simbólica. Está amarrado, pero la cadena es larga. Como el perro. Y solamente llega hasta donde la cadena le da la tira. No puede destruir completamente la obra de Dios. Sí puede acecharnos, pero no puede el Señor no le ha permitido que destruya la iglesia. Y que cuando Cristo decía vino a atar al hombre fuerte, estaba atando a Satanás. Se dio para que no engañase más las naciones, para que la gente pueda convertirse a pesar del engaño del mundo. A los creyentes, exacto. Y al contrario, todo el que muera ahora en Cristo pasa directamente al cielo. Y escuche esto, Lucas capítulo 2, cuando la palabra resurrección, que es el problema más grande para esta interpretación, siempre en toda la Biblia se interpreta anastasis, que es el griego, como resucitar de entre los muertos, significa levantarse o ponerse en pie. Y no en todas las ocasiones. Hay una ocasión en que es traducida no como resurrección, sino como levantamiento. ¿Recuerdan cuando Cristo fue presentado en el templo? Lucas capítulo 2, en el versículo 34, si no estoy mal, es Simeón, cuando ve al niño, dice que está contento por ver al Salvador del mundo, al Mesías, y lo toma y le dice a María que una espada va a traspasar su corazón, porque este niño está puesto para caída y levantamiento de muchos en Israel. La palabra levantamiento es la misma palabra que se traduce en todo el resto del Nuevo Testamento como resurrección. Entonces puede traducirse como un levantamiento. Y en mi concepto, si esto es cierto y estamos viviendo el milenio espiritual hasta que Cristo regrese literalmente,
Entonces, los que van muriendo, concuerda mucho con Apocalipsis capítulo 20, son levantados. En ese sentido, resucitados al cielo y moran con Cristo eternamente. Y desde allá, recuerden que Cristo tiene un trono, están gobernando con Cristo. O sea que todo cristiano entraría en una primera resurrección cuando fallece, y no solamente cuando se convierte espiritualmente aquí en la tierra. Además, al finalizar el milenio, Satanás será desatado, antes de su condena final. Y eso sí ya lógicamente significa que se va a levantar la guerra final, el Armagedón, la batalla última contra Cristo. Ese es la punto C. Levantará guerra contra la iglesia, Satanás será echado definitivamente al infierno. Y si luego viene el juicio final. Luego sí viene el juicio final. Un juicio único para todos en el día final. Los muertos espirituales son resucitados en sus cuerpos para ir a la muerte segunda o infierno eterno. ¿Qué es la muerte segunda? El lago que arde fuego y azufre. La muerte primera es la muerte física, la muerte segunda es la condenación eterna. La resurrección primera, para resumir, de acuerdo a este texto, unos creyentes, buenos creyentes, interpretan que es una primera resurrección al principio de un milenio literal, de creyentes solamente. Otros interpretan que es una resurrección espiritual, el nuevo nacimiento, y otros interpretan que es cuando muramos y vayamos con Cristo al cielo, como las almas que están con Cristo en el cielo. Conclusión, muy importante: Cristo reina y va a regresar a juzgar. Por eso tenemos que someternos a Él para estar con Él en el cielo al morir y reinar espiritualmente y descansar de nuestras luchas acá, para luego resucitar físicamente y vivir la eternidad con Él. Esto es muy importante. Todo Apocalipsis, y aquí especialmente, nos está enseñando que Cristo es Rey, que está al control de todo y que al final Él vence en medio de las dificultades. Que lo que vivimos acá es temporal y el gozo que tendremos allá será eterno. Pero no solamente nos estaremos allá espiritualmente hablando si morimos antes de que Cristo regrese, sino que cuando Él regrese, si hemos muerto, resucitaremos con Él, si hemos muerto en Él. Que no hay segunda oportunidad, que es en esta vida que hay que convertirse. Por eso me gusta más la interpretación amilenialista, porque recalca y resalta que no va a haber una segunda oportunidad después de que uno se muera, como a veces enseñan algunas religiones, que después de muerto interceden por los muertos para ver si se salva. Que cuando Cristo regrese se acabaron las oportunidades. Si llegó ahora Cristo, se acabó la oportunidad para las generaciones. Que es ahora el día de la salvación, y que es hoy cuando tengo que convertirme y arrepentirme de mis pecados. Que no puedo estar esperando a que el Señor me saque y no me deje sufrir en esta tierra físicamente, sino que tengo que esperar hasta que el Señor, en medio del conflicto y del problema de esta tierra, me dé paz espiritual y luego me dé el reinar con Él por la eternidad. Pero que es ahora que tengo que arrepentirme, que es ahora que tengo que convertirme, que es ahora el día de la salvación. Con eso hemos resumido mucho estas posturas, este texto, esta interpretación de Apocalipsis. ¿Qué tal si nos ponemos sobre nuestros pies y oramos antes de interceder? Vamos a ponernos sobre nuestros pies y orar antes de interceder por las peticiones. Señor, gracias te damos, porque conforme dice tu palabra, mi Rey, tú eres Rey, Cristo reina. Apocalipsis 19 nos muestra, Señor, que en tu regreso tú vendrás como el Verbo eterno, el Rey de reyes y Señor de señores. De hecho, usas el mismo título que utiliza el Padre, mi Señor Jesús, porque tú, el Padre y el Espíritu Santo son un solo Dios. Y viniendo tú de nuevo con tu cuerpo glorioso, nos darás, si estamos vivos en tu regreso, cuerpos nuevos, nos resucitarás. Pero si morimos, Señor, iremos a tu presencia, mi Rey, y regresaremos cuando tú vengas a reinar con cuerpos nuevos también. Te pedimos hoy, oh Santo Señor, que nos muestres que es más importante la vida eterna, la resurrección física, que el liberarnos de conflictos y de aflicciones en este mundo actual. Que así como estos hombres quisieron distraer a Cristo, muchas veces nosotros somos distraídos, lo reconocemos, Señor, diciéndole, Señor Jesús, y entonces si va a haber una resurrección, ¿de quién será la mujer que ha tenido varios maridos porque han viudado varias veces? ¿Qué se va a hacer allá en la resurrección?
Ellos querían basarse solo en esta tierra, veían solo lo de este mundo, querían solo gozo, solo bendición en esta tierra, y como tú le dijiste, eran necios ignorando el poder de Dios y las escrituras que hablan del poder de Dios para dar una vida mejor después de esta vida. Recuérdanos, Señor, que no todo lo mejor lo tenemos ahora, que lo mejor lo tendremos después, en la vida eterna, que ahora caminaremos cada día más fielmente, pero que después de resucitados tendremos gloria eterna junto contigo. Y ayúdanos, oh mi Rey, a vivir conforme a tu voluntad en Cristo Jesús. Amén.